Hola queridos amigos de María Visión, bienvenidos a este programa Tesoros de Nuestra Fe, desde aquí, desde la parroquia de San Juan Bosco en Miami. Hoy tengo como invitado al diácono Orlando Fernández, que es el director de la Pastoral Bíblica de la Arquidiócesis de La Habana. Bienvenido, diácono, a este programa. Muchas gracias, Joel, por invitarme. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es acerca de la Biblia hoy. Y la Biblia sabemos que es un libro, ¿verdad? Un libro de vida, un libro de la palabra de Dios. Ahora, diácono, para abrir el programa, para conversar acerca de este tema, nosotros tenemos de la Biblia. Nosotros los católicos tenemos una Biblia. Los musulmanes tienen el Corán. Que los judíos tienen la Torá, ¿verdad? La Biblia hebrea. Ahora, los musulmanes es la religión del libro. Ellos se basan en ese libro que dice que es inspirado por Dios, ¿sí? La Torá fue escrita, ¿verdad? Por el dedo de Dios, dice en el Antiguo Testamento, y los judíos se basan en ese libro también. Pero los católicos tenemos también la Biblia, ¿verdad? Tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero, ¿verdad? A través de mediaciones humanas. Somos nosotros también, como los musulmanes, como los judíos, la religión del libro. Muy buena pregunta esa, Joel, y yo creo que los televidentes también se habrán hecho esa pregunta. Usualmente la gente se pregunta si el cristianismo es también una religión del libro. Pues bien, la Iglesia nos ha dicho que no somos una religión del libro, sino una religión de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es Jesucristo. Nosotros hacemos profesión de fe no en que creo en un libro, creo en la Biblia, sino creo en Jesucristo, que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, ese libro la escribieron seres humanos. O sea que nosotros tenemos esas mediaciones, ¿verdad? No fue escrita por un ángel, no fue escrita, mandada del cielo por una revelación, sino que fueron hombres que escribieron a través de relatos, o sea, colocaron en relato su experiencia de Dios. Sí, muy buena pregunta esa también, porque, por ejemplo, en el caso del judaísmo, la inspiración tiene que ver con aquella ley que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Que se escribió en piedra, que viene a ser como los rudimentos de toda la fe, las tablas de la ley. En el caso del Islam, ellos también tienen una concepción instrumental de lo que es la inspiración. Es decir, según el Islam, Alá hizo caer en trance a Mahoma, y Mahoma copió al dictado toda la escritura. En el caso de la Biblia cristiana, nosotros no consideramos la inspiración así, sino que la Iglesia ha dicho, a través de distintos documentos, que Dios ha inspirado al autor el mensaje de salvación que quiere que nosotros sepamos en orden, a vivir la fe. Pero ellos han escrito como verdaderos autores todo y solo aquello que Dios quiso que nosotros supiéramos en orden a nuestra salvación. Sí. Primero está, ¿qué está primero? Está primero la escritura, la vivencia. ¿Qué está primero? Bueno, lo que está primero es la tradición oral. Es decir, a la Biblia la precede toda una tradición oral, igual en el judaísmo pasó, que se fueron contando las historias de Jesús, especialmente los relatos de la pasión, después de la resurrección, pasión y resurrección, y a partir de ahí fue creciendo la comunidad en la fe. Luego, más tarde, vino el proceso de escritura en la fe, y cada evangelista pues fue eligiendo del acervo de la tradición aquellas cosas que interesaron al destinatario que tenían delante, a la comunidad cristiana que tenían delante. O sea que primero estuvo la vivencia. Primero estuvo la vivencia. Y después de esa vivencia se pasó a escritura. Claro. Los primeros cristianos, que fueron los apóstoles, y los discípulos de los apóstoles, pues estaban muy cercanos a Jesús, habían conocido a Jesús, pero ya en la segunda, tercera generación de cristianos ya no habían conocido a Jesús en la carne, lo conocían en la fe tal como nosotros lo conocemos hoy. Y se hizo necesario pues codificar toda esta experiencia histórica para legarla a las futuras generaciones de cristianos.
y entonces se empieza a producir el texto escrito sin que la tradición oral desaparezca del todo, ¿no? Va contándose oralmente, como hacemos hoy en la catequesis, como hacemos en las homilías, las cosas que tienen que ver con Jesús, las historias que tienen que ver con Jesús, pero también va quedando escrito algo que nos llega después a nosotros hoy. Luego vamos a ver cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, en qué lengua se escribieron, cómo se escribieron y demás. Pero yo quería preguntarle al diácono si el Antiguo Testamento, si se dice Antiguo Testamento, hay personas que le dicen Viejo Testamento, o sea, ¿qué significa? ¿Que es una cosa vieja que hay que desechar? Al tener ahora el Nuevo Testamento, eso es lo nuestro y lo otro, por ser antiguo, ¿cómo podemos ver esto? ¿Es algo del pasado, el Antiguo Testamento? No, todo lo contrario, es algo del presente. Incluso en los primeros siglos del cristianismo hubo una herejía, la herejía marcionista, que trataba de desechar el Antiguo Testamento porque consideraban que revelaba un Dios malo, un Dios agresivo, un Dios guerrero, y el Dios que nos revelaba a Jesucristo era un Dios amor, un Dios perdón, misericordia, y entonces deberíamos de quedarnos solo con el Nuevo Testamento. La Iglesia reaccionó frente a eso desde siempre y nos dijo que nuestra Biblia era el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora bien, la palabra testamento en castellanos al menos nos da la impresión de ser algo como la última voluntad o algo así. No es el sentido que tiene la palabra en hebreo. En hebreo se dice berit, y berit significa alianza, pacto, testamento, es decir, significa un convenio, un contrato que se hace entre dos partes. Cortar un berit, es decir, kataberit, cortar un berit, en el mundo hebreo significaba partir un animal en dos partes, cuando dos personas hacían un contrato, y hacía que ambos pasaran en el medio de eso. De manera tal de que eso significaba simbólicamente que si una de las dos partes era infiel, pues que le pasara lo que a ese animal. Pues bien, la alianza está también sellada con la sangre, en el Antiguo Testamento, de los corderos y de todo aquello que se ofrecía en el templo de Jerusalén, y en el Nuevo Testamento con el ofrecimiento de Cristo mismo. Es decir, Cristo es ofrenda y oferente. Cristo se ofrece a sí mismo por la salvación de nosotros, así que la sangre sigue teniendo un elemento fundamental en esto. De hecho, cuando le celebramos la Eucaristía, estamos celebrando la presencia de Cristo en el cuerpo y en su sangre, en el pan y el vino que allí se ofrecen, que la comunidad ofrece. Y por supuesto, toda la Escritura es como un solo libro. Hugo de San Víctor lo dijo así con esa misma expresión. Toda la Escritura es un libro y ese libro es Cristo. Sí. En cambio, no sé, a algunas personas les parecería que el Antiguo Testamento es del Padre, la revelación del Padre. El Nuevo Testamento es la revelación del Hijo. Y después, a partir de los Hechos de los Apóstoles hasta la fecha, es la intervención del Espíritu Santo. Y usted acaba de decir que es una misma revelación. Entonces no es tan así. O sea que el antiguo pertenece al Padre, el nuevo pertenece al Hijo, y a partir de los Hechos de los Apóstoles hasta hoy es del Espíritu Santo. O sea que es una misma revelación. Bueno, es una misma revelación porque Dios es un gran pedagogo. Es decir, en toda la historia de la salvación, Dios ha ido revelándose progresivamente y se ha ido dando a conocer poco a poco a medida que ha ido pasando los siglos, ¿no? Y a medida que el hombre ha ido entendiendo todas las cosas. Es decir, que en toda ella podemos ver algo que son figuras de Cristo. Por ejemplo, Moisés, José, Josué, Salomón, David, todos de alguna manera son figuras del Cristo, revelan algo del Cristo que se esperaba. Por eso la esperanza mesiánica atraviesa ambos testamentos, va desde el inicio mismo hasta el final. Fíjense que si tomamos, por ejemplo, los dos inicios, el del libro del Génesis, ¿no? Y el del Evangelio de Juan, el libro de Génesis nos dice, en el principio era caos, había todo, era informe, etcétera, y dijo Dios, es decir, Dios crea a través de su palabra. En hebreo dice Vayomer Elohim, y dijo Dios, y entonces así dice la escritura, Bereshit barat Elohim et hachamayin beet haare. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y lo crea a través de su palabra.
Luego vamos al Nuevo Testamento y en el Evangelio de Juan comienza igualito. Dice, en el principio estaba la palabra, en el principio de la creación estaba la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y también la Escritura dice, todo fue creado por Él y para Él. Para Él, por Él y para Él. Sí, y se habla, es la palabra de Dios. Uno de los padres de la iglesia lo dijo de una manera hermosísima. También dice, cuando Dios creó al hombre, pensaba en Cristo. Es decir, nosotros estamos modelados desde el inicio de la creación a imagen de Cristo. Qué imagen más bella esa, ¿no? Que Dios nos haga, ¿verdad? Mirando a su Hijo, mirando a la segunda persona de la Santísima Trinidad, cree al hombre. Eso es una imagen muy bella, ¿verdad? Que dice mucho de nosotros, ¿verdad? Que quizás nos miramos en el espejo y no nos vemos tan bellos y nos arreglamos y demás, pero somos imagen y semejanza de Dios. Pero mira qué imagen tan linda ha puesto el diácono, ha dicho el diácono acerca de que Dios ha creado al hombre mirando a su Hijo, mirando a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Verbo que se hizo carne para nuestra salvación. Ciertamente el Nuevo Testamento es una riqueza para todos nosotros. Es como cuando usted coge una medicina que tiene que leer el prospecto para poder usar. Entonces nosotros vendríamos a hacer cómo usar nuestro cuerpo, cómo usar nuestra inteligencia. Entonces la Biblia vendría a ser un poco la guía para guiar nuestra vida, ¿no? Así. ¿Cómo usar nuestro cuerpo? Pues mira el prospecto. Mira el prospecto, ahí está. Sí, sí, sí. Es muy interesante porque resulta que a Jesús le pregunta en una ocasión cuál era lo más importante de la ley. Y nos dice, lo más importante de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ambos bocadillos que dice Jesús están en el Antiguo Testamento. Es decir, que como ven, el amor arranca desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo fueron creados estos libros, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Verdad? Pero ahora vamos a seguir hablando de esto, mis queridos hermanos, acerca de la Biblia hoy, y este es el programa Tesoros de Nuestra Fe. Hola queridos amigos de Mariavisión, estamos compartiendo en este programa Tesoros de Nuestra Fe con el diácono Orlando Fernández, que es el director de la Pastoral Bíblica en la Arquidiócesis de La Habana, y estamos hablando acerca de la Biblia hoy. Querido diácono, ¿qué significa la palabra Biblia? Bueno, la palabra Biblia es un plural griego. Ta Biblia significa los libros. Es decir, estamos hablando de una auténtica biblioteca. Imagínese usted, amigo televidente, que usted tenga en su casa un gran librero con muchos libros. Bueno, ahí tiene usted una biblioteca donde tiene muchos libros diversos, con diversos géneros literarios, con diversos temas, etc. Si ese librero tuviera un solo libro, usted no tendría una biblioteca. Si ese librero usted tuviese, todos los libros fueran del mismo autor iguales, tampoco tuviera una biblioteca. Solamente se tiene una biblioteca cuando todos son diversos. Y eso es lo que ha pasado en la Biblia. Es decir, la Biblia en sus inicios fue construida en papiro, se hacía en papiro, después más tarde en pergamino, pues en la ciudad de Pérgamo, en la actual Turquía, se descubre pues preparar la piel de los animales, era más duradera que el pergamino, que era de origen vegetal. Luego se pasa al papel, siglos después al papel y al papel escrito. Los monjes escribían en los escritorium, en los monasterios, pues la Biblia la iban pasando, hasta que en 1450 Johannes Gutenberg crea la imprenta de tipos móviles, ¿no? Y empieza el libro a tener pues un desarrollo grande. Todos los libros en sentido general, pero especialmente la Biblia. Y así ha ido pasando, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha de alguna manera miniaturizado el libro, ¿no? Hoy uno puede tener, por ejemplo, toda una biblioteca en un Kindle, o en un tablet, o en el teléfono, tener muchos libros con qué leer.
Es importante también saber que la palabra Biblia es un concepto cristiano. Los judíos no llaman Biblia a sus escrituras antiguas, sino le llaman Tanakh. ¿Por qué le llaman Tanakh? Porque hay 3 grandes bloques de libros para ellos. El primero de ellos es la Torá, como tú señalaste ahorita, que coincide con nuestros 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego vienen los Nevi'im, que son los profetas, todos los grandes profetas, los profetas anteriores, los profetas posteriores, y los Ketubim, que son los demás escritos, los que nosotros llamamos sapienciales, poéticos, históricos, etc. Si tomas la primera letra de cada uno de esos, Torá, Nevi'im, Ketubim, y la vocalizas, como un acróstico sale la palabra Tanakh, y así llaman ellos a su escritura, Tanakh. Bien, nuestra Biblia está compuesta, como bien dijimos, de 2 grandes bloques, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento para nosotros tiene 46 libros y el Nuevo Testamento pues tiene 27 libros. Son 73 libros en total. Los hermanos evangélicos y protestantes usan unas versiones de la Biblia donde el Antiguo Testamento tiene solamente 39 libros. Y eso tiene que ver porque se han acogido al canon hebreo, que tiene apenas 39 libros. ¿Qué pasó que tiene poco? Bueno, otro criterio importante a tener en cuenta es las lenguas en las que se escribió la Biblia, ¿no? La Biblia se escribe en hebreo, en arameo, algunas partes, y todo el Nuevo Testamento en griego, por los judíos, cristianos, ¿no? Del principio. Bien, cuando se separan finalmente después de la destrucción del Templo de Jerusalén, los judíos pues se quedan solamente con las escrituras que habían sido escritas en las lenguas originales, en hebreo y en arameo, y desechan totalmente la Biblia que se había escrito en griego. ¿Cuál es la Biblia que se había escrito en griego? Pues la traducción de los 70, conocido así porque se estima que alrededor del año 250 a.C., en Egipto, el rey Ptolomeo mandó a hacer una traducción de la Biblia en griego para tenerla en la magnífica biblioteca de Alejandría. Y 70 sabios vinieron de Jerusalén y redactaron esta Biblia en griego, que era la Biblia que usaban todos los judíos que vivían en la diáspora, ¿no? Y era la Biblia también que usaron los primeros misioneros cristianos. Justamente, si los misioneros van, según el mandato de nuestro Señor, al mundo entero a proclamar la buena noticia de la salvación y a bautizar a todos los que crean, etcétera, y a formar comunidades, pues usan la Biblia en griego, que era la lengua franca en aquel momento, la lengua que se hablaba en todas las áreas del imperio. Y esa es justamente la Biblia que rechazan después los judíos. No una Biblia hecha por cristianos, sino una Biblia hecha precisamente por judíos, la traducción de los 70, pero que ellos la rechazan porque no fue escrita dentro del territorio de Israel. No, y luego Lutero también las va a dejar afuera lo que le llaman el Pentateuco, el deuterocanónico. Los deuterocanónicos son esos 7 libros, son, ¿no? 7 libros escritos en griego que se quedaron fuera del canon de la escritura. Y que hayan sido escritos en griego no significa que no estén revelados por Dios, claro que sí. Luego con el Papa Dámaso I, que le pide a San Jerónimo y demás escribir, o sea, traducir al latín, casi que se quedan afuera los 7. Así es. Sí, es muy importante eso, tener en cuenta que la lengua es el vehículo de expresión de una cultura. Y entonces a veces nos cuesta un poco de trabajo entender algunas cosas, algunas imágenes, algunos relatos, parábolas, narraciones que vienen en la Biblia y es porque han sido escritas en otra cultura. Y entonces acercarnos un poquitico a ellos nos va a facilitar la comprensión real del texto, ¿no? Porque, bueno, como dije, fue escrito así. Hay un tema que es importante. Nosotros pudiéramos tener muchísimas versiones en español. Ocurre eso, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, esta Biblia que está aquí, es la Biblia latinoamericana, muy conocida, ¿no? Acá en Estados Unidos, en América Latina, en sentido general, pero hay otras Biblias también en español, etcétera. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué tenemos tantas Biblias en lengua española? Y es que la Biblia depende, a la hora de traducirla, del destinatario que tú tengas delante. Es decir, no es lo mismo una Biblia traducida para niños que una Biblia que se traduzca para estudiantes de un seminario que van a ser sacerdotes, que una Biblia que se use en la pastoral catequética, ¿no verdad? Entonces, se van teniendo en cuenta diversos criterios.
diversos criterios. Asimismo, en la catequesis, por ejemplo, uno no es infiel al texto cuando adapta el mensaje del Evangelio al lenguaje de los niños que están en la catequesis o cuando lo adapta a los adultos que están en la catequesis. Por ejemplo, tu mismo programa de comentario de la Biblia del pasaje del día a diario, me imagino que tengas en mente un destinatario, ¿no? Un destinatario que es el que accede en la red a esos comentarios que tú haces sobre el Evangelio de cada día, ¿no? Y eso es lo mismo que pasó aquí. Es decir, los autores van teniendo en cuenta determinados destinatarios que tienen delante con determinadas situaciones vitales y viviendo en contextos especiales. Por poner un ejemplo, el Evangelio de San Marcos, que se escribió, que se leyó y se celebró el pasado ciclo litúrgico, se escribió en Roma alrededor del año 66. En el año 64 había comenzado la persecución del emperador Nerón y las comunidades cristianas estaban siendo diezmadas por la persecución. A la hora del evangelista escribir y narrar todas estas cosas, coge aquello que le interesa para fortalecer en la fe y darle solidez a la comunidad que tiene delante. En el caso del Evangelio de Lucas, que estamos leyendo ahora en este ciclo litúrgico, pues cambia un poquito las circunstancias. Sin que haya desaparecido del todo la persecución, el evangelista está teniendo en cuenta una comunidad integrada fundamentalmente por no judíos, de Antioquía, de Acaya, de otras regiones de Grecia, no judíos y que tienen otros problemas distintos en la comunidad. Y entonces el evangelista da respuesta a eso. Es decir, el mismo mensaje se acomoda a cada circunstancia, porque el destinatario es importante. Eso hace que tengamos 4 evangelios canónicos diferentes y sin embargo es un solo evangelio. Como decían los padres de la iglesia, el evangelio tetramorfo, el evangelio en 4 formas de Jesucristo. O sea que cada evangelista, lo que logro entender de lo que usted está diciendo, es que cada evangelista le escribe a una comunidad. O sea, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, antes, o sea, primero está ellos delante de la comunidad cristiana y luego entonces se escribe de acuerdo al mensaje de Jesucristo llevado a esa comunidad. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, si vamos al capítulo final del Evangelio de Juan, él usa una hipérbole, que es una figura literaria que significa exageración. Y Juan dice, muchas cosas dijo e hizo Jesús que si se escribieran todas no cabrían los libros en este mundo. Evidentemente estaba exagerando, pero lo que está queriendo decir propiamente es que él ha tomado de la tradición oral de la iglesia aquello que interesaba para su propósito catequético, ¿no? Los evangelistas son catequistas, son maestros de fe. Lo mismo podemos ver en el prólogo del Evangelio de Lucas, que estamos leyendo ahora, cuando se lo dedica a Teófilo, y dice, muchos antes que yo se han dedicado a escribir y a eso, las cosas que han sucedido entre nosotros. También yo me he dispuesto a investigarlo todo desde el principio para escribirte ordenadamente aquello que va a ser el fundamento de tu fe. Es decir, que en el mismo prólogo el evangelista nos cuenta el propósito de su obra. Yo he visto en los evangelios, querido diácono, he visto en los evangelios cosas que pareciera que se contradicen. Por ejemplo, en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte está, en Mateo dice, Jesús subió a una montaña, se sentó y dijo, dichosos los pobres, etc. Y sigue así todo el sermón, en Mateo 5. Pero San Lucas también tiene un Sermón del Monte, dice, Jesucristo bajó al llano y dijo, dichosos los pobres. Y entonces nos quedamos un poco confundidos cuando leemos la Sagrada Escritura, porque entonces decimos, ¿acaso se están contradiciendo? ¿O esto tiene que ver con lo que nos está diciendo el diácono, que depende de la comunidad que le hable? En efecto, tiene mucha razón en eso. Mateo dice, bienaventurados los pobres en el espíritu. Sin embargo, Lucas, que es mucho más sensible a los pobres, dice solamente, bienaventurados los pobres, y no dice en el espíritu. Se puede ser pobre en el espíritu teniendo riqueza, pero la comunidad de Lucas es una comunidad distinta, así. Y ciertamente Lucas hace el sermón, pone el sermón en un llano
mientras Mateo lo pone en una montaña. ¿Y eso por qué? Lo que pasa es que la geografía está tratada teológicamente en los evangelios. O sea que no hay geografía en estado puro en los evangelios. O sea que la Biblia no es un libro de geografía ni de historia. Ni de ciencia, ni es una crónica, ni es periodístico. Es un libro de fe. Un libro de fe. Se deben entender estos relatos en sentido teológico. En sentido teológico. Bueno, vamos a seguir hablando de esto dentro de poco. Este es el programa Tesoros de Nuestra Fe. Hola queridos amigos de María Visión, este es tu programa Tesoros de Fe. Tenemos al diácono Orlando Fernández, director de la Pastoral Bíblica en la Arquidiócesis de La Habana, y estamos hablando acerca de la Biblia hoy, especialmente, ahora ya vamos por el segmento, acerca si la Biblia es un libro de historia, de geografía, pero usted nos estaba hablando que es un libro de teología. Exacto. Es un libro de teología fundamentalmente, es decir, es un libro que nos cuenta las vivencias de Jesús, pero pasadas por la fe de la comunidad cristiana que lo celebra y que lo vive diariamente. En el caso de la geografía que hablamos en el segmento anterior, puedo poner varios ejemplos. En el Evangelio de San Marcos no se dice nunca que Jesús haya ido a Jerusalén, sino hasta el final de su ministerio público. Es decir, el Evangelio comienza con un prólogo muy breve, Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Así, ese es todo el Evangelio. Y luego el Evangelio se abre en una especie de díptico con dos profesiones de fe importantes. Una, la que realiza Pedro en Cesarea de Filipo, donde Jesús, al regresar a ellos de misión, le pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y se quedan, uno dice que Elías, que Juan el Bautista, que otro profeta resucitado, y ustedes quienes dicen que soy yo, y solo Pedro le dice, yo digo que tú eres el Mesías, y ahí se cumple la primera parte del propósito de la obra. Eso ocurre en el capítulo 10. A partir de ese momento Jesús decide ir a Jerusalén, y es cuando va a Jerusalén y durante 3 ocasiones hace un anuncio de la pasión en el camino. El Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, allí será apresado por las autoridades, será maltratado, lo morirá y a los 3 días resucitará. Por 3 ocasiones también los discípulos tratarán de persuadirlo, eso no te puede pasar a ti, Señor, etc. Y por 3 ocasiones también Él le dará una enseñanza después de eso. Quien quiera ser el primero, que se haga el último. Quien quiera ser el más importante, que sea el servidor de todos. Y quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día y me siga. Después llega Jesús a Jerusalén y se precipitan los acontecimientos y muere en la cruz. Si vamos al Evangelio de Lucas, nos dice que María y José todos los años por Pascua iban a Jerusalén. Y estando María y José en uno de esos viajes, teniendo el niño 12 años, al regreso se pierde el niño Jesús. Y regresan a buscarlo. Si dice que todos los años van a Jerusalén y el niño se pierde, cuando tenía 12 años, ¿cuántas veces no habrá ido Jesús de niño con todas las edades a Jerusalén por Pascua? Algo que usualmente hacían los judíos, ¿no? Iban al templo a adorar en uno de esos momentos más importantes, que se dice que la ciudad se llenaba de personas. Después tenemos en el Evangelio de Juan que Jesús visita Jerusalén en múltiples ocasiones durante su ministerio público. Jesús va y viene y va y viene. Y por otra parte podemos también ver algunos acontecimientos. Por ejemplo, la expulsión de los mercaderes del templo ocurre en ese último viaje de Marcos allí, mientras que en otro evangelio pues lo pone casi al principio. En Juan Jesús llega en su primer viaje, ve los mercaderes, los expulsa del templo, regresa a Galilea, continúa con su ministerio y después viene en otra ocasión y hasta que finalmente va a la pasión. Es decir, como ven, la geografía se ha ordenado en función del mensaje teológico que quiere el evangelista comunicar. Y yo me he fijado que en el Evangelio de Marcos pone eso de Jesús molesto en el templo y hace el látigo y tira como si fuera una persona así tan
¿verdad? De carácter, bien humano. Hay otro momento en el Evangelio de Marcos que lo pone, que se molesta también Jesucristo porque los discípulos no entienden la parábola. Dice, pero ustedes, pero que torpes son para entender, no sé. Yo pienso y he escuchado también de que habían dos corrientes. Antes que se escribiera la Sagrada Escritura, antes que se escribieran los Evangelios, habían dos corrientes que humanizaban mucho a Jesucristo y otra corriente que lo divinizaba mucho. Y yo imagino que como respuesta a aquellos que divinizaban tanto a Cristo, que casi lo hacían, que como que no pareciera humano, como que Marcos le viene a dar un énfasis a su humanidad. Y otro evangelio que hay personas en aquel tiempo que decían que Jesucristo era solo humano y que no era Dios, y evangelios que hicieron, como el de San Juan, que hicieron énfasis en la divinidad de Jesucristo. Sí, ciertamente el misterio de la persona de Cristo impactó tanto a las comunidades que ocurrió esto, ¿no? Eso que mencionas de las dos corrientes, pues la iglesia después las llamó herejías, ¿no? Y era la herejía monofisita. Monofisismo significa una sola naturaleza. Costaba mucho trabajo entender y nos cuesta todavía hoy trabajo entender, porque es algo que no es razonable, sino que pertenece al ámbito de la fe, el hecho de que en la persona de Jesús se dé la perfecta humanidad con la perfecta divinidad. Así que sea verdadero Dios y verdadero hombre es casi una locura desde el punto de vista racional, ¿no? Por eso los concilios tuvieron que precisar eso, ¿no? De entre Éfeso y Calcedonia nacieron este credo que nosotros rezamos cada domingo en misa, donde decimos Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, de la misma naturaleza que el Padre, etcétera, etcétera, porque costaba mucho trabajo. En efecto, había quienes decían que Jesús era totalmente divino, igual que el Padre, y por tanto su humanidad era meramente aparente. No tenía que comer, no sentía frío, no sintió dolor, no tenía ninguna de las necesidades básicas del ser humano porque era Dios. Y otros decían, Jesucristo es tan divino, tan humano como lo somos nosotros, y solamente es divino en la medida misma en que lo somos nosotros, por filiación. No. Y los evangelios responden a esto también. Los evangelios responden también a esto justamente. Y los concilios, luego usted hablaba de esto, de que Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Querido diácono, referente a las Biblias, yo tengo en mi casa, mira, tengo Biblia Reina Valera que me regalaron, tengo la Biblia Dios habla hoy, tengo Jerusalén, tengo la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Shekel, tengo la latinoamericana. ¿Con cuál me quedo? Bueno, ¿Qué hago? Yo creo que todas las Biblias son buenas, si están bien traducidas, por ejemplo, ¿no? Si están bien traducidas, todas las Biblias son buenas. Lo que pasa es que las Biblias responden, la multitud de Biblias que tenemos, a determinados propósitos, ¿no? Como dije en el segmento anterior, dependen de si están dedicadas a la pastoral o si están dedicadas al estudio en los seminarios, o pueden ser un proyecto editorial de una editora en concreto, o puede ser un proyecto de un grupo de biblistas, etcétera. Y entonces, pues, así tienen un lenguaje más cercano al texto, más literal, digamos, o un lenguaje más simple, ¿no? Se suele decir en el ámbito de las traducciones de la Biblia que hay dos tipos de traducción: la traducción literal y la traducción por equivalencia dinámica. Si cuando se traduce literalmente se está traduciendo, tratando de ser lo más fiel posible a la lengua de la que se traduce, mientras que la traducción por equivalencia dinámica trata de ser fiel a la lengua a la que se traduce. Por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? Que no existe al final ninguna traducción totalmente literal. Seguramente conocerán los amigos este salmo donde se dice que Dios es paciente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Pues bien, literalmente en hebreo lo que dice es: Dios tiene la nariz larga. Oh, mira. Eso es lo que dice literalmente. Entonces, como ven, hay ciertas expresiones que no se pueden traducir literalmente, que necesitan de una equivalencia, ¿no? Porque si no, no se entenderían en nuestro contexto. Esa Biblia de Reina Valera, luego yo estuve leyendo y salía el nombre de Cipriano Valera y Casiodoro Reina, y estuve investigando y eran monjes católicos agustinos de Sevilla
¿verdad?, que hicieron esta Biblia entre los dos, luego ellos salieron del monasterio y se fueron con Lutero, ¿verdad? Pero esa Biblia, ¿deberíamos usarla o no? Bueno, yo creo que los católicos no deberíamos usarla por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque la Reina Varela es un texto ya bien antiguo, no está más cercano al lenguaje nuestro de hoy. Fue traducida de unos manuscritos mucho más nuevos que los que tenemos hoy. Es decir, la mayoría de las Biblias hoy están más cercanas a los originales, se traducen de lo que se llama el texto crítico, textos del siglo II, III y IV aproximadamente, mientras que la Reina Varela fue traducida de un grupo de textos que son del siglo XI, que publicó Erasmo de Rotterdam primero en griego, ¿no? Y entonces, al ser del siglo XI, son textos más nuevos que han sido retocados muchas más veces y tienen muchos más errores. Por ejemplo, en cualquier Biblia católica ustedes pueden ver que el Padre Nuestro termina ahí normal, donde termina en todas nuestras Biblias. Sin embargo, en la Reina Varela dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Y eso es una glosa añadida al texto del ámbito litúrgico. En los textos más antiguos no se encuentra esa glosa. Y por otra parte, pues le faltan los libros deuterocanónicos que tú mencionaste ahorita, que son muy importantes para comprender el texto. Me llama mucho la atención entonces que la Biblia Reina Valera que usan nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas fue hecha por católicos. Ajá. ¿Sí? Sí, pero realmente los católicos no nos guiamos por eso. No. La Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Varela, como tú bien dijiste, eran unos monjes agustinos que después se pasaron a la Reforma luterana, ¿no? Y bueno, la Biblia quedó de aquel lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? De aquel lado. En América Latina se usa fundamentalmente la traducción de 1960. Entre el público evangélico es mucho más popular esta, pero tiene muchas revisiones la Reina Varela. Incluso hay hoy una Reina Varela contemporánea, que llaman así, que está más cerquita de las Biblias nuestras, porque ya no usan tanto el Textus Receptus, que es estos textos antiguos que dije ahorita del siglo XI, sino que van al texto crítico, que es mucho más fiel, porque está más cerca del original. Muy bien, qué interesante poder hablar, mis queridos hermanos, acerca de la Biblia hoy. Este programa, Tesoros de nuestra Fe, vamos a seguir conversando acerca de esto.